y más en esta área de seguir a Cristo, ¿verdad? Esto que estoy compartiendo con ustedes, un día estaba hablando ahí, porque estaba hablando de algunos sacerdotes, porque parece que nosotros los sacerdotes, como estudiamos la teología, estudiamos la filosofía, pensamos pues que ya no nos falta nada, ¿no? Somos los más carentes. ¿Saben por qué? Porque nosotros, muchos de nosotros, predicamos desde la razón, pero no del corazón. Y yo me he dado cuenta ahora que la transformación del hombre no es en la parte intelectual. La parte intelectual sirve para hacer actividades y proyecciones. Pero si queremos transformar la vida personal y después la vida de otros, es bajar todo el corazón. Es la acción que transforma. Por eso en ese contexto, cuando le dijo Jesús, ¿verdad?, hagan lo que Él les diga, pero no lo que ellos hacen, porque lo que ellos hacían no era coherente con lo que estaban predicando. Y muchas veces así me pasa a mí. Y puede ser que nosotros que somos predicadores también, porque todos son apóstoles de la palabra, de una manera se transmite el evangelio, y por eso y los que están empezando también por ahí está el camino, porque esa es la clave. Hoy también dice, ¿cuál es la misión del apóstol? Es dar a conocer a Cristo muerto, resucitado, y para que se conviertan a Él, y para que salgan de sus pecados y empiecen una vida nueva, dice Hechos del Apóstol. Esa es la misión del apóstol, ¿no? Ayudar al otro hombre caído, al otro hombre que estaba como yo, perdido tal vez, ¿no? Pero ahora, porque una persona que experimenta el amor de Dios, experimenta la vida de Cristo y que lo ha cambiado, le ha cambiado su mente, le ha cambiado su corazón, es una nueva persona, pues ve al otro y dice, yo así estaba antes, si estaba en el vicio del alcohol, la droga, o estaba metido con muchas mujeres, o cualquier situación, cualquier conducta humana que no es correcta. Entonces cuando aquel se da cuenta y es Dios que encuentra la respuesta, ve al otro y dice, pues yo no puedo dejar este hombre así perdido. Por eso es muy importante tener esa experiencia de encuentro con Jesús en todas las áreas que nosotros queramos entrar en nuestra vida, ¿no? Pues en ese sentido entonces hay que conocer a Jesús y Él es el ejemplo, el modelo a seguir. No hay otro. Cuando vamos buscando ya otros ejemplos, otros modelos a seguir, pues ya nos desviamos de esa verdad. Pero la pregunta, seguimos con eso explicamos Juan es el místico, ¿no? Para decir cómo Juan ya estaba resucitado, no en el sentido de la resurrección definitiva que Jesús realizó, porque Él hizo para siempre. Eso todavía nos va a tocar a nosotros, ¿verdad? Y dicen que vamos a resucitar buenos y malos. O sea, si me porto bien, voy a resucitar. Y si me porto mal, también voy a resucitar. Pero el problema es que el camino va a ser distinto. El camino va a ser distinto. Y aquí lo mismo también. Algo que me llama la atención y creo que lo compartí yo con los que estaban hace un mes, del amor incondicional de Dios. Fíjate que Dios, el amor de Dios es incondicional. Es un tema que también que compartí con esa hermana, ahora no quiero compartir con ustedes, pero ya en la otra retiro lo vamos a poner. Pero quiero mencionarlo. ¿Por qué? Porque yo así lo capté también. El amor de Dios es incondicional. ¿Qué quiere decir eso? No pone condiciones. Él te ama y ya. Y te ama como soy, me ama. Así como soy. Con mis cualidades, con mis defectos, con mis carencias, así me ama. No porque me ama más, porque no, me ama igual. Si yo voy siguiendo su camino, me ama igual. Y si yo me desvío de su camino, también me ama. El problema es la actitud o la conducta. El problema es dónde voy a ir. Si voy siguiendo el plan y el proyecto de Dios, su pensar de Cristo, el pensar de Dios, el pensar de Jesús, el sentir de Jesús, y voy siguiendo su camino, sus mandatos, sus mandamientos, su doctrina, su palabra, su iglesia, su vida, pues me va a ir bien. Me va a ir bien, ¿cierto? Pero si no sigo su camino, bueno, me va a ir bien y me ama. Pero también, si me desvío de su camino, me voy por otro camino, ¿verdad? Que no es de Cristo, también me ama.
¿Y saben por qué me ama? Porque Él está esperando que un día llegue un hermano, apóstol de la palabra, y le diga, mira, porque Él está esperando que un día ese hombre, esa mujer, también se dé cuenta que va por caminos no correctos y vuelva a Él. Pero así también le dice, ¿y cuál es la diferencia? El que va siguiendo el mal, le va a ir mal. Y en vez de que encuentre la luz, encuentre la oscuridad. En vez de que encuentre la libertad, encuentre la esclavitud. En vez de que encuentre la vida, encuentra la muerte. Todo el que va siguiendo el mal, su destino es la muerte. Por ejemplo, ahorita que decía que mataron a uno anoche a las 3 de la mañana. ¿Pero dónde estaba? ¿De dónde venía a las 3 de la mañana? Drogadicto, estaba en el... Hermanos, el que va siguiendo el camino del mal, su destino es la muerte. El que va siguiendo a Cristo, el que va siguiendo a Dios, su destino es la vida y la vida eterna. ¿Eso es qué? Eso Dios nos lo dice clarito en su palabra. Eso me lo dice a mí. Y por eso esa sería la diferencia. El que va siguiendo su camino tiene la vida. Y el que va siguiendo el camino del mal va a tener la muerte. Su fin va a ser la muerte. Pero me ama igual Dios. Y Él quiere rescatarle un momento oportuno. Pero a veces tenemos oportunidad, a veces no tenemos oportunidad. Pero ahora que tenemos oportunidad nosotros, que nos ha rescatado con su preciosa sangre, con su muerte y resurrección, y tú sientes esa experiencia de Dios y crees que Dios realmente es el que te ha transformado. Por eso también dice, bueno, yo también voy a luchar por la fe, yo también voy a luchar por el hermano, que hoy vivimos una sociedad bastante perdida, bastante enferma, bastante dañada por todas áreas, ¿no? Entonces necesitamos nosotros eso, tener esa experiencia de Jesús resucitado. Entonces, por eso, en ese sentido, hablamos de Juan, que ya estaba resucitado, pero es muy importante la parte mística. Y la parte mística ve más allá de los ojos y más bien de los sentidos. Ve más allá. Y a Dios, es otra pasión que lo dice también en el oficio de lectura, no recuerdo si es uno de los, no recuerdo el nombre del padre de la iglesia que decía, a Dios se le ve con los ojos de la mente, a Dios se le escucha con el oído del corazón. Y es lo que menos hacemos nosotros. Queremos escuchar a Dios con los oídos, queremos ver a Dios con la vista, todos quieren mirar a Dios, si hay milagros, caminamos, si no hay milagros, no caminamos, ¿no? Si hay no, a Dios dice, ese es el místico. Y el que tiene así, mira más allá de la realidad, porque puede inclusive hasta ver el futuro, ¿verdad? Es lo que también se le tiene otro nombre también, ¿cómo se le llama? Mirar el futuro. ¿Cómo que sí? Pero ¿cómo decimos cuando seamos visionista? Predecir, visionero. Predecir. La visión, de una visión del futuro sería. Claro que manejar toda Maturi.